Un granjero humilde salvó a una mujer de la corriente, sin saber que era millonaria y que se enamoraría de él. «Suéltame. No puedo más contigo, Ricardo». Isabela empujó a su prometido con todas sus fuerzas, sus manos temblando mientras él la agarraba del brazo con violencia. La lluvia golpeaba contra las ventanas del penthouse en Bogotá, como si el cielo quisiera advertirle del peligro. «¿A dónde crees que vas, Isabela?» Ricardo apretó más fuerte. «Mañana es nuestra boda, y tú vas a cumplir con lo que acordamos». «¿Acordamos?» Ella se zafó de un tirón. «Yo nunca acordé que me golpearas ni que robaras el dinero de mi empresa». Los ojos de Ricardo se llenaron de furia. Isabela había encontrado los documentos esa tarde, las transferencias ilegales, los contratos falsos. Todo su plan para quedarse con la fortuna de los Mendoza estaba ahí, en blanco y negro. «Tú no entiendes de negocios, querida. Yo solo estoy protegiendo nuestro futuro. Nuestro futuro se acabó cuando te vi pegándole a tu chofer por una tontería». Isabela corrió hacia la puerta. «Y se terminó definitivamente cuando descubrí que llevas meses robándome». Ricardo la siguió, pero ella ya había salido del apartamento. El eco de sus tacones resonaba en el pasillo mientras corría hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, pudo ver la cara de odio de Ricardo gritándole algo que no quiso escuchar. En el estacionamiento, Isabela subió a su BMW con las manos temblorosas. La tormenta había empeorado y los truenos sacudían la ciudad. No sabía exactamente a dónde ir, pero recordó las historias de su madre sobre Valle Esperanza, el pueblo donde había nacido antes de casarse con su padre. «Cuando todo se ponga difícil, mija, recuerda que siempre puedes volver a casa», le había dicho su madre antes de morir. Isabela manejó por horas bajo la lluvia torrencial, tomando la carretera que llevaba hacia las montañas. Las lágrimas se mezclaban con el agua que golpeaba el parabrisas. A medida que se alejaba de Bogotá, se sentía un poco más libre, pero también más asustada. Cerca de las 10 de la noche, cuando ya no podía ver casi nada por la lluvia, las llantas perdieron el control en una curva peligrosa. El carro se deslizó hacia el barranco y Isabela gritó mientras veía cómo se acercaba el río Magdalena. El impacto fue terrible. El BMW se volcó 2 veces antes de caer al agua, con un estruendo que se mezcló con el sonido de la tormenta. Alejandro Herrera estaba revisando el ganado cuando escuchó el accidente. A pesar de la lluvia, había salido a asegurarse de que las vacas estuvieran bien protegidas. El ruido del metal, chocando contra las rocas, le hizo levantar la cabeza. «¡Dios mío!». Corrió hacia el río sin pensarlo 2 veces. El carro ya estaba siendo arrastrado por la corriente. Alejandro se quitó las botas y se lanzó al agua helada. La corriente era fuerte y peligrosa, pero logró llegar hasta el vehículo justo cuando una ventana se rompió. Adentro, una mujer joven estaba inconsciente, con sangre en la frente. Alejandro la sacó del carro con cuidado, luchando contra la fuerza del río. Por un momento pensó que no lo lograrían, pero finalmente pudo arrastrarla hasta la orilla. «Respira, por favor», le gritó mientras le daba respiración de boca a boca. La mujer tosió y expulsó agua, pero no abrió los ojos. Alejandro la cargó en brazos y corrió hacia el pueblo bajo la lluvia. En su mano, ella tenía agarrada una fotografía empapada de una señora que se le parecía mucho. Cuando llegó a la clínica de doña Carmen, el médico del pueblo, ya eran casi las 11 de la noche. «Doña Carmen, ayúdeme. Esta mujer casi se ahoga». La doctora, una mujer de 55 años con canas prematuras y manos expertas, recibió a la desconocida sin hacer preguntas. «Ponla en la camilla, Alejandro». «¿Qué pasó?» «Su carro se cayó al río, no sé quién es, pero casi no respiraba cuando la saqué». Doña Carmen examinó a la mujer mientras Alejandro esperaba nervioso en la sala de espera. Tenía heridas en la cabeza y había tragado mucha agua, pero estaba viva. 3 días después, cuando la tormenta había pasado y el sol volvía a brillar en Valle Esperanza, la mujer finalmente abrió los ojos. Alejandro estaba durmiendo en una silla junto a su cama cuando escuchó su voz. «¿Dónde estoy?». Él se despertó inmediatamente y se acercó a la cama. «Estás en Valle Esperanza. Te salvé del río hace 3 días. ¿Cómo te sientes?». La mujer se tocó la cabeza vendada y miró alrededor confundida. «No recuerdo nada».
¿Quién soy yo? Doña Carmen entró en ese momento y sonrió al ver que su paciente había despertado. Qué bueno que ya estás despierta, hija. Nos tenías muy preocupados. Doctora, ella dice que no recuerda nada. Alejandro parecía preocupado. Es normal después de un golpe tan fuerte en la cabeza. A veces la memoria regresa poco a poco. Doña Carmen se acercó a examinarla. ¿No recuerdas tu nombre? La mujer negó con la cabeza y entonces Alejandro le mostró la fotografía que había encontrado en su mano. Tenías esto cuando te saqué del agua. Tal vez te ayude a recordar. Ella tomó la foto con cuidado. La imagen estaba dañada por el agua, pero se podía ver a una mujer elegante que se parecía mucho a ella. Creo que es mi madre, pero no recuerdo su nombre ni el mío. Bueno, por ahora necesitas descansar, dijo doña Carmen. Ya habrá tiempo para recuperar la memoria. Necesito un nombre mientras tanto. La mujer miró a Alejandro con ojos agradecidos. Tú me salvaste la vida. ¿Cómo te llamas? Alejandro Herrera, para servirle. Alejandro, repitió ella. Me gusta ese nombre. Si no puedo recordar el mío, me llamaré Elena. Elena, como la mujer de la fotografía. Alejandro sonrió por primera vez en 3 días. Algo en los ojos de esa mujer misteriosa le decía que su vida acababa de cambiar para siempre, aunque no sabía si para bien o para mal. No, Elena, así no se ordeña una vaca. Alejandro trató de no reírse mientras veía cómo ella se alejaba del animal asustada. Mira, tienes que ser más firme pero suave a la vez. Habían pasado 2 semanas desde que Elena había despertado en la clínica de doña Carmen. Su recuperación física había sido rápida, pero su memoria seguía en blanco. Lo único que recordaba eran fragmentos extraños, números, operaciones matemáticas complicadas, y a veces se sorprendía a sí misma hablando de cosas que no entendía cómo sabía. Es que me da miedo. Elena se acercó otra vez a la vaca. ¿Y si me patea? Margarita es la más tranquila de todas, lleva 10 años conmigo y nunca ha lastimado a nadie. Alejandro se puso detrás de ella y guió sus manos. Así, ¿ves? Ella sabe que eres nueva. Elena sintió un escalofrío cuando Alejandro puso sus manos sobre las suyas. Durante estas semanas, había notado que su corazón se aceleraba cada vez que él estaba cerca. Era extraño sentir algo tan fuerte por alguien que prácticamente acababa de conocer. ¿Cómo aprendiste todo esto?, le preguntó mientras ordeñaba torpemente. Mi papá me enseñó desde que era niño. Esta finca ha estado en mi familia por 3 generaciones. Alejandro se apartó un poco. Cuando mis padres murieron en un accidente hace 5 años, pensé en venderla, pero no pude. Es todo lo que tengo. Elena lo miró con tristeza. Había algo en la forma en que Alejandro hablaba de su familia que la hacía sentir que ella también había perdido algo importante, aunque no sabía qué. Al menos tienes recuerdos bonitos de ellos. Yo ni siquiera sé si tengo familia. La tendrás. Alejandro la tranquilizó. Y cuando recuperes la memoria, todo va a estar bien. Pero Elena no estaba segura de querer recuperar su memoria. Estos días en Valle Esperanza habían sido los más tranquilos que podía recordar. Bueno, los únicos que podía recordar. Por las tardes, cuando Alejandro terminaba su trabajo en la finca, Elena lo ayudaba con las cuentas. Él se había sorprendido cuando ella tomó sus cuadernos llenos de números y los organizó en menos de 1 hora. ¿Cómo hiciste eso tan rápido?, le había preguntado. No lo sé. Simplemente entiendo los números. Elena había estado tan sorprendida como él. Es como si hubiera hecho esto antes. Esa noche, doña Carmen había venido a visitarlos mientras cenaban en la cocina de la pequeña casa de Alejandro. Elena, ¿has pensado en enseñarles a los niños del pueblo?, sugirió la doctora. Necesitan ayuda con las matemáticas, y tú pareces tener un don para eso. ¿Tú crees que puedo hacerlo? Claro que sí. Mañana hablaré con el maestro de la escuela. Al día siguiente, Elena se encontró frente a 20 niños curiosos que la miraban con expectativa. Al principio estaba nerviosa, pero cuando comenzó a explicar las operaciones matemáticas, se sintió completamente natural. ¿Ven? Si tienen 10 pesos y compran 3 dulces que cuestan 2 pesos cada uno, ¿cuánto dinero les sobra? Un niño de 8 años levantó la mano. 4 pesos, maestra Elena. Muy bien, Carlitos.
Después de la clase, mientras Elena recogía los cuadernos, Alejandro llegó a buscarla. «¿Cómo te fue en tu primer día de maestra?» «Mejor de lo que esperaba. Es extraño, pero siento que ya había hecho esto antes». Elena frunció el ceño. «A veces tengo la sensación de que mi vida anterior era muy diferente a esta». «¿Diferente cómo?» «No lo sé. Más complicada, más fría». Caminaron juntos hacia la finca, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Valle Esperanza era un pueblo pequeño donde todos se conocían, y Elena ya se había acostumbrado a los saludos amables de los vecinos. «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué me ayudas tanto? Soy una desconocida y has hecho más por mí de lo que cualquier persona haría». Alejandro se detuvo y la miró fijamente. Había querido hacerle esa pregunta a él mismo, pero al revés. ¿Por qué se sentía tan atraído hacia una mujer que podía desaparecer de su vida en cualquier momento? Porque cuando te vi en ese río, algo dentro de mí me dijo que tenía que salvarte. Y no solo del agua, sino de lo que fuera que te hubiera lastimado tanto. ¿Qué te hace pensar que alguien me lastimó? Los primeros días, cuando estabas inconsciente, gritabas en sueños, decías «no me pegues» y «por favor no». Elena se puso pálida. No recordaba esos sueños, pero algo en su interior se encogió de miedo. ¿Crees que huía de alguien cuando tuve el accidente? Es posible, pero sea lo que sea que pasó, aquí estás segura. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta en la pequeña habitación que doña Carmen le había prestado, mirando la fotografía de la mujer que creía era su madre. Por alguna razón, cada vez que la veía sentía una mezcla de amor y tristeza. Al día siguiente, mientras ayudaba a Alejandro a reparar una cerca, Elena se encontró hablando de cosas que no sabía de dónde salían. «¿Sabes? Creo que deberías considerar diversificar los cultivos. Si plantas maíz y frijol juntos, el maíz le da soporte al frijol y el frijol enriquece la tierra con nitrógeno». Alejandro dejó de trabajar y la miró sorprendido. «¿Cómo sabes eso?» Elena se quedó callada, también sorprendida. «No lo sé. Simplemente lo sé». «Helena, ¿has pensado en la posibilidad de que vengas de una familia de agricultores?» «No lo creo. Mis manos, mira», se las mostró. «Están muy suaves para alguien que ha trabajado la tierra toda su vida». Era cierto. A pesar de las semanas de trabajo en la finca, las manos de Elena seguían siendo delicadas, como si hubiera usado cremas caras toda su vida. Además, a veces siento que entiendo de dinero y negocios de una forma que no tiene sentido para alguien del campo. ¿Qué quieres decir? Ayer vi el periódico que trajo doña Carmen y automáticamente busqué la sección financiera. Leí sobre la bolsa de valores y entendí todo perfectamente. Incluso pensé en algunas inversiones que podrían ser buenas. Alejandro se sintió incómodo por primera vez desde que la conocía. ¿Y si Elena venía de un mundo completamente diferente al suyo? ¿Y si cuando recuperara la memoria se diera cuenta de que Valle Esperanza no era su lugar? «No te preocupes por eso», le dijo tratando de sonar tranquilo. «Lo importante es que estás bien y que estás aquí». Pero esa noche, mientras Elena lo ayudaba con las cuentas de la finca, ella tomó un lápiz y comenzó a hacer cálculos complicados en los márgenes del cuaderno. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó. «Estoy calculando cuánto podrías ganar si expandieras la finca y optimizaras la producción». Elena le mostró los números. «Con una inversión inicial de 30 millones de pesos, podrías triplicar tus ganancias en 2 años». Alejandro se quedó callado. 30 millones de pesos era más dinero del que él había visto en toda su vida. «Elena, ¿de dónde sacas esas cifras tan grandes?» Ella lo miró con ojos confundidos y un poco asustados. «No lo sé, Alejandro. Y eso es lo que me preocupa». «No, por favor, no me hagas daño». Elena se despertó gritando, empapada en sudor. Doña Carmen corrió a su habitación al escuchar los gritos. Era la tercera vez en esa semana que Elena tenía pesadillas tan violentas. «Tranquila, hija, fue solo un sueño». La doctora se sentó en la cama y la abrazó. «¿Qué viste esta vez?» «Un hombre, alto, con traje caro. Me gritaba y levantaba la mano como si fuera a pegarme». Elena temblaba. Y había papeles por todos lados, como si hubiera tenido una pelea terrible. «¿Pudiste ver su cara?» «No, pero su voz me da terror.
como si lo conociera muy bien. Era el segundo mes desde el accidente, y los fragmentos de memoria de Elena llegaban cada vez con más frecuencia, pero siempre eran confusos y aterradores. Durante el día trataba de mantener la normalidad. Sus clases con los niños del pueblo iban muy bien, y su relación con Alejandro se había vuelto más profunda, aunque ninguno de los dos se atrevía a hablar de sus sentimientos. «Buenos días, maestra Elena», la saludó Carlitos cuando llegó a la escuela. «Buenos días, mi amor. ¿Hiciste la tarea de matemáticas?» «Sí, pero tengo una pregunta. Mi papá dice que usted habla muy elegante, como la gente rica de la ciudad. ¿Es cierto que antes vivía en Bogotá?» Elena se quedó helada. Era cierto que a veces se le escapaban palabras o expresiones que sonaban fuera de lugar en el pueblo. «No lo sé, Carlitos. Tal vez». Esa tarde, mientras caminaba hacia la finca de Alejandro, se detuvo frente a un charco y se miró en el reflejo. Su ropa era sencilla, prestada por las mujeres del pueblo, pero algo en su postura, en la forma de caminar, no encajaba con la vida rural. «Elena, llegas temprano». Alejandro la recibió con una sonrisa, pero ella notó que parecía preocupado. «¿Pasa algo? Ven, siéntate. Tengo que contarte algo». Se sentaron bajo el árbol de mango donde solían pasar las tardes. Alejandro tenía un periódico en las manos. «Doña Carmen trajo el periódico de hoy y, bueno, hay algo que creo que debes ver». Elena tomó el periódico con manos temblorosas. En la sección social había una gran fotografía de una ceremonia fúnebre. El titular decía: «Último adiós a Isabela Mendoza, heredera del imperio textil». «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Elena, pero algo en su estómago se revolvió. «Mira la fecha del accidente. Fue el mismo día que te encontré en el río». Elena leyó el artículo con creciente horror. Isabela Mendoza, de 26 años, había desaparecido la noche de su ensayo de boda durante una tormenta. Su carro había sido encontrado en el río Magdalena, pero su cuerpo nunca había aparecido. Su prometido, Ricardo Vega, había organizado un funeral simbólico. «No puede ser coincidencia», susurró Elena. «La fotografía que tenías en la mano, ¿no te parece que se ve como la mujer del artículo? Dice que Isabela se parecía mucho a su madre, Elena Mendoza». Elena miró otra vez la fotografía empapada que siempre llevaba con ella. Luego miró la foto del periódico. La similitud era innegable. «Alejandro, ¿tú crees que yo soy...?» «No lo sé, Elena, pero las fechas coinciden, el lugar coincide y tu conocimiento sobre negocios y dinero». Elena se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro. «Si soy esta Isabela, ¿por qué no recuerdo nada? ¿Y por qué tengo tanto miedo en mis sueños? Tal vez huías de algo, o de alguien». En ese momento, como si las palabras de Alejandro hubieran despertado algo en su mente, Elena tuvo un flash de memoria tan intenso que se mareó. Una oficina elegante, un hombre gritándole, papeles volando por el aire. Una mano levantada a punto de golpearla. «¡Ricardo!», gritó sin darse cuenta. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Ricardo. Ese nombre...». Elena se agarró la cabeza. «El hombre de mis pesadillas se llama Ricardo». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Si Elena era realmente Isabela Mendoza, entonces era millonaria. Y él era solo un campesino pobre que se había enamorado de una mujer que no podía tener. Mientras tanto, en Bogotá, Ricardo Vega estaba en la oficina que había sido de Isabela, firmando documentos que lo convertían en el dueño legal de todo el imperio Mendoza. «Señor Vega, ¿está seguro de que Isabela está muerta?», preguntó su abogado. «Sin un cuerpo, esto podría traer problemas legales más adelante». «Por supuesto que estoy seguro». Ricardo firmó con una sonrisa fría. «Yo mismo vi cómo se llevó la corriente su carro. Además, ¿quién va a reclamar? No tiene más familia». Lo que Ricardo no sabía era que uno de los investigadores privados que había contratado para encontrar el cuerpo de Isabela había descubierto algo extraño. Testigos en Valle Esperanza hablaban de una mujer joven que había aparecido el mismo día del accidente, con pérdida de memoria. «Jefe, creo que debería ver esto». El investigador entró a la oficina con un folder. «Hay reportes de una mujer en un pueblo cerca del río. Las fechas coinciden».
Ricardo tomó el folder y su cara se puso pálida cuando vio las fotos que el investigador había tomado discretamente. Era Isabela, sin duda alguna. «Esa maldita sigue viva», murmuró entre dientes. «¿Dónde está exactamente?» «En un pueblo llamado Valle Esperanza. Parece que perdió la memoria y está viviendo con un campesino». Ricardo sonrió de una manera que hubiera aterrado a Isabela si lo hubiera visto. «Perfecto. Si no recuerda quién es, será más fácil deshacerme de ella definitivamente». De vuelta en Valle Esperanza, Elena y Alejandro seguían procesando la posible verdad sobre su identidad. «Si realmente soy Isabela Mendoza, tengo que volver a Bogotá», dijo Elena con voz temblorosa. «¿Por qué? Aquí estás segura y eres feliz. Porque si tengo una empresa, hay gente que depende de mí. Y si realmente huía de ese Ricardo, tengo que enfrentarlo». Alejandro se acercó a ella y le tomó las manos. «Elena, sin importar quién eras antes, yo me enamoré de la mujer que eres ahora. De la mujer que enseña a los niños, que ayuda en la finca, que se preocupa por todos en el pueblo». «Alejandro». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Si eres millonaria, no cambia lo que siento por ti, pero entiendo si tu vida real es muy diferente a esto». Elena lo miró a los ojos y vio todo el amor y el miedo que él sentía. Ella también se había enamorado, profundamente, pero la verdad sobre su identidad había creado una barrera entre ellos que no sabía cómo cruzar. «Necesito tiempo para pensar», le dijo finalmente. Esa noche Elena no durmió nada. Los fragmentos de memoria llegaban con más claridad. Reuniones de trabajo, contratos importantes, la sensación de tener mucha responsabilidad. Y siempre, en el fondo, el miedo a Ricardo. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo nuevamente. «Dios mío, esa soy yo». Elena se quedó paralizada frente al televisor de la tienda de Don Miguel. En la pantalla aparecía su propia cara en una ceremonia que no recordaba, con un vestido de novia que jamás había visto. «Hoy se cumplen 3 meses de la trágica desaparición de Isabela Mendoza», decía el presentador de noticias. Su prometido, Ricardo Vega, anunció que contraerán matrimonio de manera póstuma para honrar su memoria y proteger el legado empresarial que ella habría querido preservar. «¿Elena? ¿Estás bien?» Alejandro había llegado a buscarla y la encontró temblando frente al televisor. «Alejandro». Elena se volteó hacia él con lágrimas en los ojos. «Todo volvió. Todos los recuerdos. Yo soy Isabela Mendoza». Las palabras cayeron entre ellos como un muro. Alejandro sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. «¿Todo? ¿Recuerdas todo?» «Sí. Mi empresa, mi dinero, mi vida en Bogotá y Ricardo». Isabela tembló al pronunciar ese nombre. «Recuerdo por qué huía de él esa noche». La pequeña multitud que se había reunido alrededor del televisor comenzó a murmurar. La noticia de que Elena era en realidad una millonaria se extendió por Valle Esperanza como pólvora. «Vámonos de aquí». Alejandro la tomó del brazo y la llevó hacia su camioneta. El viaje hasta la finca fue silencioso. Isabela miraba por la ventana el paisaje que había aprendido a amar, sabiendo que todo había cambiado para siempre. Cuando llegaron, se sentaron en la cocina donde habían compartido tantas comidas sencillas y felices. «Cuéntame todo», dijo Alejandro con voz tranquila, aunque por dentro sentía que se ahogaba. «Ricardo no era solo mi prometido. Era mi socio en la empresa y había estado robándome durante meses. Esa noche descubrí todos los documentos falsos, las transferencias ilegales». Isabela se abrazó a sí misma. Cuando lo confronté, se puso violento. Me dijo que me iba a casar con él, aunque fuera a la fuerza, porque ya había invertido demasiado en mí como para dejarme escapar. ¿Por eso huiste? Sí, pero no solo por el dinero, Alejandro, él me pegaba. No mucho, solo cuando perdía el control, pero yo sabía que después de la boda iba a ser peor. Alejandro apretó los puños. La idea de que alguien hubiera lastimado a Isabela lo llenaba de rabia. ¿Y ahora qué va a pasar? Isabela lo miró con el corazón roto. Durante estos meses había sido más feliz de lo que recordaba haber sido jamás. La vida simple, el amor verdadero, la comunidad que la había acogido, todo eso parecía ahora como un sueño. Tengo que volver a Bogotá. Tengo que detener a Ricardo antes de que destruya completamente mi empresa. Y tengo que enfrentarlo.
¿Y nosotros? La pregunta salió casi como un susurro. Isabela sintió que se le partía el corazón en dos. Alejandro, yo soy dueña de una empresa que vale millones de pesos. Vivo en un mundo de juntas directivas, inversiones internacionales, compromisos sociales. Tú eres un hombre honesto y trabajador, pero soy pobre, terminó él con amargura. No es eso, es que son mundos completamente diferentes. No sería justo para ti ni para mí pretender que podemos funcionar juntos. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera las vacas pastaban tranquilamente, ajenas al drama humano que se desarrollaba en la cocina. Durante estos meses creí que habíamos construido algo real. Y lo hicimos. Pero eso fue cuando yo era Elena, una mujer sin pasado ni futuro complicado. Isabela Mendoza tiene responsabilidades que no puedo ignorar. ¿Ni siquiera por amor? Isabela cerró los ojos. Esas dos palabras que ninguno de los dos se había atrevido a pronunciar antes. Especialmente por amor. Alejandro, si me quedo contigo siempre vas a sentir que no eres suficiente, y si tú vienes conmigo a Bogotá, vas a odiar esa vida. Mejor terminamos esto mientras aún podemos recordarlo como algo hermoso. La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Carmen, que entró sin tocar como era su costumbre. ¿Es cierto lo que dice todo el pueblo? ¿Que eres la heredera Mendoza? Sí, doña Carmen, recuperé toda mi memoria. La doctora se sentó pesadamente en una silla. Tu madre se llamaba Elena Mendoza, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Elena Cárdenas era mi mejor amiga de la infancia, aquí en Valle Esperanza. Se fue a Bogotá cuando tenía 18 años y se casó con un hombre rico. Cambió su apellido a Mendoza, pero nunca olvidó este pueblo. Isabela se quedó sin habla. Su madre había nacido aquí, en este mismo lugar donde había encontrado la felicidad. Ella me escribía cartas contándome de ti. Decía que si algún día las cosas se ponían difíciles, recordaras que siempre podías volver a casa. Por eso venías hacia acá esa noche, ¿verdad? Sí. Ella siempre me hablaba de Valle Esperanza como su refugio. Mija, tu madre encontró el amor verdadero lejos de aquí, pero nunca fue completamente feliz. Siempre decía que había sacrificado su esencia por la riqueza. No cometas el mismo error. Pero Isabela ya había tomado su decisión. Esa tarde empacó sus pocas pertenencias mientras Alejandro trabajaba en el campo, evitando la despedida que ambos sabían que sería demasiado dolorosa. Le escribió una carta que dejó sobre la mesa de la cocina. Alejandro, gracias por salvarme la vida y por darme los meses más felices que puedo recordar. Lo que vivimos fue real y hermoso, pero pertenece a un tiempo que ya no existe. Elena se queda aquí contigo, en Valle Esperanza. Isabela tiene que regresar a su mundo a enfrentar sus responsabilidades. Te amaré siempre. Y, cuando Alejandro regresó esa noche y encontró la carta, salió corriendo hacia la parada de autobús, pero ya era demasiado tarde. Isabela ya iba camino a Bogotá, mirando por la ventana cómo se alejaba el único lugar donde había sido verdaderamente feliz. En el autobús, con el corazón destrozado, Isabela comenzó a planear cómo recuperar su empresa y enfrentar a Ricardo. No sabía que él ya estaba enterado de que ella seguía viva y que la estaba esperando con una trampa que podría costarle no solo su fortuna, sino también su vida. Mientras tanto, en Valle Esperanza, Alejandro se quedó despierto toda la noche, con la carta en las manos, preguntándose si habría hecho algo diferente para convencerla de que el amor verdadero valía más que cualquier diferencia social. El pueblo entero sintió la ausencia de Elena. Los niños preguntaban cuándo volvería su maestra, y las mujeres que la habían acogido como una hija más suspiraban pensando en el corazón roto que se había llevado consigo. La historia de amor parecía haber terminado antes de realmente comenzar, separada por un abismo de diferencias que parecía imposible de cruzar. Señorita, no puede entrar sin cita previa. La secretaria del edificio Mendoza Industries miró a Isabela como si fuera una loca. Soy Isabela Mendoza, la dueña de esta empresa. Isabela trató de mantener la calma. Eso es imposible. La señorita Mendoza murió hace 3 meses. ¿Quién es usted realmente? Isabela no podía culpar a la mujer. Después de meses en Valle Esperanza, sin maquillaje profesional,
Con ropa sencilla y el cabello más natural, se veía muy diferente a la ejecutiva elegante que había sido antes. Llame a Ricardo Vega y dígale que Isabela está aquí. Él me reconocerá. 20 minutos después, Ricardo bajó al lobby con 2 guardias de seguridad. Cuando vio a Isabela, su cara se puso pálida, pero rápidamente se recompuso. No sé quién eres, pero hacerte pasar por mi difunta prometida es un delito grave, le dijo con voz fría. Señores, por favor saquen a esta mujer de aquí. Ricardo, sabes perfectamente quién soy. Isabela gritó mientras los guardias la tomaban de los brazos. Recuerda la cicatriz en mi hombro derecho que me hice cuando tenía 12 años. Recuerda que tienes un lunar en forma de media luna en el pecho. Ricardo se tensó. Esos detalles solo los sabría la verdadera Isabela. Déjenla, les dijo a los guardias. Tal vez esta mujer conocía a Isabela y está tratando de aprovecharse de su muerte. Cuando se quedaron solos en su oficina, Ricardo cerró la puerta con seguro. Así que la pequeña Isabela sobrevivió. Su sonrisa era peligrosa. Debo admitir que me sorprendes. Pensé que el río se habría encargado de ti. Devuélveme mi empresa, Ricardo. Sé que has estado robando y manipulando los documentos. ¿Tu empresa? Se rió con crueldad. Querida, tú estás legalmente muerta. Yo soy tu viudo y heredero legal. Además, ¿quién va a creerte? Has estado desaparecida 3 meses. Podría decir que tuviste una crisis nerviosa, que te fugaste con amnesia. La gente me va a reconocer. ¿En serio? Mírate, pareces una campesina. Y después de 3 meses siendo mi viuda perfecta, he convencido a todos de que estabas mentalmente inestable antes de tu muerte. Depresión, ataques de pánico, miedo irracional a casarte conmigo. Isabela sintió terror al darse cuenta de que Ricardo había planeado todo meticulosamente. Además, tengo algo que te va a interesar. Ricardo abrió un folder y le mostró unas fotografías. Tu nuevo noviecito campesino. Alejandro Herrera, ¿verdad? Bonita finca la que tiene. Sería una lástima que le pasara algo. No te atrevas a tocar a Alejandro. Eso depende de ti, querida. Si te quedas callada y desapareces otra vez, él estará seguro. Pero si tratas de reclamar lo que ya no es tuyo, bueno, los accidentes pasan. Isabela salió de la oficina temblando de rabia y miedo. Ricardo no solo le había robado su empresa, sino que ahora amenazaba a Alejandro. Mientras tanto, en Valle Esperanza, Alejandro no podía concentrarse en el trabajo. Habían pasado 2 semanas desde que Isabela se fue, y cada día era más difícil que el anterior. Hijo, tienes que comer algo. Doña Carmen le había llevado almuerzo a la finca. No puedes seguir así. Doña Carmen, ¿cree que hice mal en dejarla ir? Creo que los dos hicieron lo que pensaron que era correcto. Pero a veces lo correcto no es lo que nos hace felices. Es que ella tenía razón. ¿Qué le iba a ofrecer yo a una millonaria? Una casa pequeña, trabajo duro, una vida simple. Alejandro, déjame contarte algo que nunca le dije a nadie. Doña Carmen se sentó a su lado. Yo conocí a Elena, la mamá de Isabela, antes de que se fuera del pueblo. Ella estaba enamorada de un muchacho de aquí, pero cuando llegó el hombre rico de Bogotá, su familia la obligó a casarse con él. ¿En serio? Elena me escribió durante años. Era rica, vivía en una mansión, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca fue feliz. Siempre se preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido el amor en lugar del dinero. Alejandro se quedó pensativo. Tal vez Isabela también se estaba preguntando lo mismo. Además, hay algo más que debes saber. Doña Carmen sacó un sobre de su bolso. Esto llegó para ti esta mañana. Alejandro abrió el sobre con curiosidad. Adentro había una carta oficial y un cheque por una cantidad que lo dejó sin aliento. Estimado señor Herrera, por servicios de consultoría agrícola prestados a la Fundación Elena Mendoza. Atentamente, Isabela Mendoza, presidenta. ¿Qué es esto? Yo nunca presté ningún servicio de consultoría. ¿No te das cuenta? Doña Carmen sonrió. Ella está tratando de ayudarte desde lejos. Ese dinero es para que puedas expandir tu finca, para que tengas las oportunidades que mereces. Pero yo no quiero su dinero, yo la quiero a ella. Entonces, ve a buscarla. ¿Cómo?
Ella dejó muy claro que no podemos estar juntos. Alejandro, a veces las mujeres decimos una cosa, pero esperamos que el hombre que amamos luche por nosotras. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. No iba a quedarse en Valle Esperanza lamentándose. Si Isabela estaba en problemas, y por las noticias parecía que sí, él tenía que ayudarla. Al día siguiente, Alejandro hizo algo que nunca había hecho. Usó internet en el café del pueblo para investigar sobre Ricardo Vega. Lo que encontró lo alarmó. Había reportes de otras novias que habían tenido accidentes después de romper con Ricardo. Una se había caído por las escaleras. Otra había tenido un extraño incidente con su carro. Todas habían perdido dinero o propiedades en el proceso. «Doña Carmen, tengo que ir a Bogotá», le dijo cuando la encontró en la clínica. «¿Por qué?» «Porque Isabela está en peligro y yo soy el único que puede ayudarla». «¿Cómo sabes eso?» «Porque la amo. Y cuando amas a alguien, no importa si es millonaria o campesina. Lo único que importa es estar ahí cuando te necesita». Doña Carmen sonrió y le dio un abrazo. «Tu padre estaría orgulloso de ti. Ve, pero ten cuidado. Los hombres como Ricardo son peligrosos». Alejandro empacó su única muda de ropa buena y tomó el autobús hacia Bogotá. No tenía un plan, pero sabía que tenía que intentarlo. Isabela había arriesgado su vida huyendo de Ricardo y ahora él iba a arriesgar todo para salvarla. Lo que no sabía era que Ricardo ya había decidido que Isabela era un problema que tenía que eliminar permanentemente y que su plan incluía hacerlo parecer como si ella hubiera tenido una recaída de su inestabilidad mental que la había llevado a quitarse la vida. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez no se trataba solo de dinero o empresas. Se trataba de amor, vida y muerte. 5 años habían pasado desde aquella noche tormentosa que cambió la vida de Isabela para siempre. La finca Valle Verde se extendía ahora por más de 200 hectáreas, con cultivos orgánicos que abastecían a los mejores restaurantes de Bogotá. El logo de la empresa mostraba una pequeña vaca junto a un árbol de mango, recordando los humildes inicios de todo. «Papá, la vaca Margarita tuvo su bebé», gritó Elena, una niña de 4 años con los ojos verdes de su madre y la sonrisa traviesa de su padre. Alejandro dejó los documentos que estaba revisando y corrió hacia el establo. Isabela lo siguió, secándose las manos en el delantal que usaba en la cocina de la casa grande que habían construido juntos. «¿Cómo está la abuela Margarita?», preguntó Isabela, acariciando al ternero recién nacido. «Muy bien, es fuerte como su mamá». Alejandro abrazó a su esposa por la cintura. «¿Cómo te sientes tú?». Isabela se puso la mano en el vientre, donde un segundo hijo crecía. «Perfecta, aunque este bebé patea más que Elena cuando estaba en mi barriga». La transformación había sido gradual pero completa. Después de que Ricardo fuera arrestado por fraude, extorsión e intento de asesinato, Isabela había recuperado su empresa, pero en lugar de volver a la vida ejecutiva en Bogotá, había vendido Mendoza Industries y usado el dinero para crear algo completamente nuevo. Valle Verde no era solo una finca, era un proyecto social que empleaba a todo Valle Esperanza, exportaba productos orgánicos a nivel internacional y tenía un programa educativo que había convertido al pueblo en modelo nacional de desarrollo rural sostenible. «Mami, ¿me cuentas otra vez cómo se conocieron tú y papá?». Elena se colgó de la falda de Isabela. «Otra vez esa historia», se rió Alejandro. «Ya te la sabes de memoria, pero me gusta, especialmente la parte donde papá salvó a mami del río». Isabela cargó a su hija y la sentó en el tronco donde ella y Alejandro solían conversar durante aquellos primeros meses. Era una noche muy oscura y lluviosa. Mami tenía mucho miedo y estaba muy perdida, pero papá era tan valiente que se lanzó al río para salvarme, aunque el agua estaba muy fría y peligrosa. ¿Y te enamoraste inmediatamente? Bueno, al principio mami no recordaba nada, ni siquiera su nombre, pero papá fue muy paciente y me cuidó hasta que me sentí mejor. ¿Y después qué pasó? Alejandro se sentó junto a ellas. Después mami tuvo que irse a resolver unos problemas muy importantes en la ciudad, y papá pensó que la había perdido para siempre. Pero yo regresé. Isabel la besó la frente de Elena, porque me di cuenta de que el hogar no es un lugar, sino donde está la gente que amas.
¿Y el hombre malo nunca volvió? Isabela y Alejandro intercambiaron una mirada. Ricardo había sido condenado a 15 años de prisión, pero ese no era un tema para una niña de 4 años. No, mi amor, los hombres malos no pueden lastimar a las familias felices. Alejandro, Isabela. Doña Carmen se acercaba caminando por el sendero, con más energía que nunca a pesar de sus 60 años. Llegó una delegación del Ministerio de Agricultura. Quieren hablar del programa de expansión. ¿En domingo?, preguntó Alejandro. Dijeron que era urgente. Parece que el presidente quiere usar Valle Verde como modelo para otros departamentos. Isabela suspiró. Aunque habían logrado crear una vida perfecta, las responsabilidades nunca terminaban completamente. «Ve tú», le dijo Alejandro. «Yo me quedo con Elena viendo nacer los terneros». «¿Estás seguro?» «Segurísimo. Además, tú eres mejor que yo explicando los números complicados». Isabela se rió. Después de 5 años, Alejandro había aprendido mucho sobre negocios, pero ella seguía siendo mejor con las finanzas. Una hora después, Isabela regresó de la reunión emocionada. «No van a creer lo que pasó», gritó desde la entrada. «¿Qué?». Alejandro y Elena corrieron hacia ella. «Quieren replicar nuestro modelo en 20 municipios más. Y van a crear un fondo de inversión de 50.000 millones de pesos para proyectos como el nuestro». «¿Eso es mucho dinero?», preguntó Elena. «Es muchísimo dinero, princesa. Suficiente para ayudar a miles de familias campesinas como nosotros». Esa noche, después de acostar a Elena, Isabela y Alejandro se sentaron en el porche de su casa, mirando las estrellas que brillaban sobre Valle Esperanza. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó Alejandro. «¿De qué me voy a arrepentir? Tengo al mejor esposo del mundo, la hija más hermosa, otro bebé en camino, un negocio exitoso y vivo en el lugar más bonito de Colombia. Me refiero a la vida que dejaste, los lujos, las fiestas elegantes, los viajes al extranjero». Isabela se acurrucó contra su pecho. «Alejandro, durante mis primeros 26 años fui rica, pero nunca fui feliz. Tenía mucho dinero, pero muy poco amor. Ahora tengo las dos cosas, pero sobre todo, tengo paz. Yo también soy feliz, pero a veces me pregunto si Elena va a estar bien creciendo en el campo, si no va a necesitar más oportunidades. Mira a tu alrededor». Isabela señaló hacia el pueblo donde las luces de las casas brillaban cálidas. «Elena está creciendo en una comunidad donde todos la conocen y la cuidan. Va a estudiar en la mejor escuela rural del país, que nosotros ayudamos a crear. Y cuando sea grande, si quiere irse a la ciudad a estudiar, va a tener todos los recursos para hacerlo, pero también va a tener raíces sólidas y valores verdaderos. Tienes razón, como siempre. No siempre. Recuerda que al principio pensaba que no podíamos estar juntos por nuestras diferencias sociales». «¿Y qué te hizo cambiar de opinión?». Isabela sonrió recordando la noche que regresó de Bogotá después de enfrentar a Ricardo. «Que me di cuenta de que el amor verdadero no conoce de clases sociales. Y que tú me amabas por quien soy realmente, no por mi dinero ni por mi apellido. Eso vale más que todas las riquezas del mundo». Se quedaron en silencio un momento, escuchando el sonido de los grillos y el río que los había unido. «Isabela, hay algo que nunca te he dicho». «¿Qué?». «La noche que te fuiste de Valle Esperanza la primera vez, yo también tomé una decisión. Decidí que si algún día volvías, nunca más te iba a dejar ir. ¿Y si no hubiera vuelto? Habría ido a buscarte a Bogotá. Tal vez me habría tomado tiempo juntar el valor, pero lo habría hecho». Isabela lo besó suavemente. «Por suerte no tuviste que hacerlo, porque yo también tomé una decisión esa noche. Decidí que las diferencias sociales no importan cuando hay verdadero amor, respeto y ganas de construir algo juntos». En la distancia, el río Magdalena seguía fluyendo, llevando consigo los recuerdos de aquella noche tormentosa que había cambiado sus vidas para siempre. Pero ahora, en lugar de separar, el río conectaba su historia de amor con la de muchas otras familias que habían encontrado esperanza y prosperidad en Valle Verde. Elena Herrera Mendoza crecería escuchando la historia de cómo un campesino humilde salvó a una mujer millonaria de la corriente, sin saber que se enamoraría de él, y cuando fuera mayor, entendería que la verdadera riqueza no se mide en dinero,
sino en amor, familia y la capacidad de hacer el bien a otros. El viento nocturno llevó consigo una promesa de que su historia de amor, nacida en las aguas turbulentas del río, duraría para siempre, tan sólida y eterna como las montañas que rodeaban Valle Esperanza.